¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en nuestro canal de entrevistas, en donde hemos estado platicando con ustedes de diversos pasajes, por supuesto, de la historia, que nos ayudan a comprender y entender la actualidad que vivimos en materia política, en materia económica, en materia de crimen organizado y demás. Y como le he platicado en otras ocasiones, hay trabajos que para mí son muy recomendables, muy pedagógicos, que realmente nos han nutrido en nuestros puntos de vista, en nuestras opiniones, por la profundidad con la que han sido desarrollados, por la rigurosidad con la forma en cómo los han ido plasmando. Y por eso le recomiendo regularmente en que se meta a la página de Rebelión y consuma el trabajo del maestro Ramón César González, porque vaya que esto nos ayuda muchísimo a entender mucho de las problemáticas que existen en México en el tema, por ejemplo, del crimen organizado. Voy a platicar precisamente con el maestro que nos encuentra este día, que se encuentra este día con nosotros. Ramón, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias Jesús por la invitación. Bien, Pues bien, aquí contento de estar contigo. gracias. Pues de entrada, a ver, te molestamos para platicar sobre, ahorita se ha hablado mucho de este tema de los casinos, la industrialización de México. Tú tienes un trabajo muy recomendable en ese sentido, un estudio en donde vas explicando paso a paso. Y yo empezaría por ahí. ¿Cómo fue esta industrialización de nuestro país con los casinos? ¿Cómo vamos entendiendo la relación de México con los casinos y la clase política y la clase empresarial? Mira, yo abordo el trabajo, la investigación, a partir de la lucha de clases, de la contrainsurgencia, ¿sí? Entonces, yo en mi investigación poco a poco fui encontrando que la vinculación que se dio durante la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de Estados Unidos y la mafia italoamericana, con el nombre italoamericana, es muy importante, continuó, ¿sí? Continuó después de la Segunda Guerra Mundial y más que continuar, se expandió, se extiende, se amplifica y llega a nuestro país. Eh, yo ahí observo que en el caso concreto de nuestro país, Estados Unidos se enfoca, además de la lucha contra el comunismo, ayudado de la mafia italoamericana, en México se canaliza en particular a desmantelar la Constitución de 1917 y a desmantelar el Estado benefactor, ¿sí? Y para eso, apoyado de la mafia, lo que me preguntabas de la industrialización de casinos y todo esto, conforma y configurará distintos aparatos y un sector empresarial que será su aliado y su subordinado, ¿sí? En este sentido, pues sale a la luz el asesinato en esa época de ¿cómo se llamaba? Del gobernador de Sinaloa, Tostado Loaiza, Mm. y de Malio Fabio Altamirano en Veracruz en el 36. Y los dos asesinatos se cometen por un personaje, yo encuentro que se llamaba el Gitano. Es de suma relevancia porque él trabajaba para los terratenientes y fue la primera, yo encuentro que es la primera formación de narcotraficantes y están vinculados a la mafia italoamericana. Eso es lo que yo encuentro, Jesús. De ahí, siguiendo mi investigación, encuentro que de la mano, y es en la época del presidente Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Ocurre estos hechos. Y en esta misma época, se da la creación de la Dirección Federal de Seguridad, ¿sí? Y que se da con la asesoría de la CIA. Y en ese entramado entra, también la creación de los grupos empresariales, ¿sí? De los que estarían vinculados hasta la fecha con los Estados Unidos. No sé si hasta ahí me vas entendiendo, Jesús, Sí, sí, querido si va maestro. quedando claro. Sí, 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 sí. Bueno, eh, en concreto.
En el caso particular de los grupos empresariales vinculados a la mafia, se da el del sector de los casinos. Se crean el de Agua Blanca con Lucky Luciano y demás personajes de la mafia italoamericana. Y ahí sale, a mí me salta el nombre de Jorge Larrea Ortega, el padre de Germán Larrea, Mm. ¿sí? Entonces, observo que por un lado se crea la Dirección Federal de Seguridad para reprimir a la clase trabajadora, lo que te decía de la contrainsurgencia, ¿sí? Como aparato exclusivo y específico para reprimir a la clase trabajadora y vinculado totalmente al narcotráfico. No, no, a mí no es casualidad, no es así como elementos, como se quiere pintar en la historia, este, más oficial, de que hay elementos podridos dentro de la Dirección Federal de Seguridad. No, no. La vinculación del gobierno de Estados Unidos con la mafia italoamericana es muy importante y la CIA. Y la CIA viene y crea aquí la Dirección Federal de Seguridad que es esa es su esencia, ¿sí? La represión. Por eso, en años posteriores se dedicará totalmente a eso y estarán totalmente vinculados al narcotráfico. La Dirección Federal de Seguridad será para la represión de la clase trabajadora, ¿sí? Como primer elemento yo encuentro, y después fortalece por otro lado, entre otros, a otros actores, a sectores empresariales. Se destaca mucho el sector del espectáculo, pues porque es muy evidente, pero con otros también se va relacionando. Yo observo que tengo razón cuando aparece también en la Dirección Federal de Seguridad el hermano de Carlos Slim, Julián Slim Elú, ¿sí? Aparece como un personaje importante y a lo largo de nuestra historia de México vemos a estos empresarios que empiezan a saquear al país, a desfalcar, a ser beneficiados de, de este del gobierno priista y luego el panista, en lo que te decía, en la lógica de desmantelar todo lo que fue la Constitución de 1917. A eso se han dedicado, ¿sí? Y estos empresarios a eso se han dedicado con la ayuda de la Dirección Federal de Seguridad y de otros instrumentos que ellos en el poder, ya cuando llegan al poder con el Fox y con Felipe Calderón y luego con Peña Nieto, ya amalgamados, PRIAN y PRD, se dedican, o sea, estalla ya su esencia, ¿sí? Que es el saqueo del país y como empleados de los Estados Unidos. Actualmente observo que esta lógica es distinta con lo que acaban de crear el Centro Nacional de Inteligencia. A mí me da la impresión, Jesús, no sé si me desvía del tema, pero me da la impresión que tengo razón, pues la Dirección Federal de Seguridad tiene esa característica, esa es su esencia, ¿sí? Apoyar a estos grupos empresariales en el saqueo y la expoliación. Y sin embargo, ahora el Centro Nacional de Inteligencia creo que está encaminado en otra lógica, ¿sí? Eso es lo que yo observo. ¿Tú cómo ves, Jesús? Muy interesante, muy, muy interesante, querido Ramón. Y dentro de ese marco, preguntarte, ahorita lo que defines es fundamental para entenderlo. Hay una constitución del 17 que a Estados Unidos le interesa desmontar, corrígeme, aliado con empresarios aquí en México, con la Dirección Federal de Seguridad un poco más adelante. Este dato que das es clave. La CIA crea la Dirección Federal de Seguridad para ello. Y esta amalgama que vemos entonces entre la mafia italoamericana, ¿no? Más allá de las películas, con empresarios mexicanos, con el gobierno mexicano, con la policía mexicana, y que nos lleva, retomando un poco el punto de la pregunta también es, nos lleva a entender el papel de los casinos, a final de cuentas, como parte fundamental de una industrialización y hasta el mundo del espectáculo, si por ahí le metemos, oye. Sí, o sea, ya en el caso actual, pues vemos que en el caso de Ricardo Salinas Pliego,
pues es evidente que se ha estado dedicando al lavado de dinero y otros, ha ido saliendo a la luz, ¿no? Entonces, historiarización de nuestro país, pues ahí sale pues esa amalgama. Actualmente pues se tendría que hacer una investigación más particular, ¿no? Sobre el caso concreto de los personajes, pero tiene esa raíz, ¿no? Y el fuerte del narcotráfico es el lavado del dinero, ¿no? Y ahí salen los personajes concretos, ¿no? Eso es lo que yo observo. Pero te decía, yo principalmente me he dedicado a observar cómo en el marco de la contrainsurgencia, lo que se dedicaron fue a pulir los aparatos de represión del Estado para saquear, ¿sí? Para saquear eh, mediante los empresarios con la manga ancha. Por ejemplo, si observamos a Germán Larrea, que es su compañía, que es la principal la principal minera del país, pues le dieron manga ancha al PAN, el PRI y todo eso. Y desafortunadamente los gobiernos del PAN y del PRI y del PRD utilizaron también a facciones del ejército para el saqueo, ¿sí? Y ahí no es casualidad que aparecían también grupos de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas y demás. En lo que yo te digo de que se fue perfeccionando los aparatos de represión del Estado a partir de la injerencia de Estados Unidos, aparece en el 94 los GAFES, las fuerzas especiales, ¿sí? Y que después, no es casualidad, pues no te digo, no son manzanas podridas, a mi entender, sino que es ese pulir, ir puliendo los aparatos para en lo que los empresarios o unos sectores empresariales totalmente vinculados e identificados con los Estados Unidos o sus sirvientes del empresariado más grande de los Estados Unidos y de otros lugares, este, pulieron los aparatos de represión. Primero la Dirección Federal de Seguridad y después grupos ya más pulidos de lo que yo he ido llamando narcoparamilitares, ¿sí? O sea, son los GAFES y que después resultan en los Zetas. Uno no es casualidad. Y uno ahí, un añadido que salta mucho a la luz, en Guatemala, los caiviles, que en su creación y posteriormente solamente se han dedicado a asesinar a civiles, ¿sí? Más que a la defensa de su país o cualquier otra cosa. Eso es lo que yo he estado trabajando, Jesús. ¿Cómo ves? Oiga, oye Ramón, en ese punto, Sí. por ejemplo, ahorita que lo estás comentando, y que me parece muy interesante también plantearlo como tal, este narcoparamilitarismo, es decir, la evolución del crimen organizado, ¿qué papel ha jugado ahorita que estamos también con este tema de las mineras, por ejemplo? Ya mencionamos la REA, las mineras canadienses. ¿Qué responsabilidad tiene ese narcoparamilitarismo en la violencia que se genera en entidades incluso como Michoacán, por ejemplo? Yo encontré, Jesús, que eh, grupos de militares israelíes entrenaron a colombianos y luego a mexicanos, como los GAFES y otros grupos de narcotraficantes, ¿sí? Y después de eso, yo encontré más en la cuestión del fracking, ¿sí? Y del petróleo. Por ejemplo, rastreando, ahorita se me olvida el nombre, fíjate, se me olvidó, pero hay un libro muy importante que se llama El Cártel Negro, el Cártel Mm. del Petróleo. Sí, Ana Lilia Ahorita Pérez, ¿no? se me fue el nombre. Sí, lo que tú me preguntas, yo lo rastreé más en la cuestión del petróleo y del gas. Pues ahí aparecen hasta ahorita se me olvida el artículo que publiqué y que rastreé de otros autores, hicieron un mapeo donde encima de mineras, de recursos minerales, de petroleros, están los narcotraficantes. Entonces es toda esa amalgama.
en el afán de perfeccionar los aparatos represivos, Estados Unidos fue perfeccionando a sus aliados, perfeccionándolos, además de utilizar aparatos legítimos de represión del Estado, configura lo que son los narcotraficantes, ¿sí? Lo que serían antes, pues las guardias blancas, que servían, en el caso de nuestro país, pues a los caciques y terratenientes. Por eso te decía, el caso concreto del asesinato del gobernador de Sinaloa, Tostado Loaiza, y de Manlio Fabio, en Veracruz, fue el gitano, fue un guardia blanca, ¿sí? Que se le llamaba en ese momento, pero ya estaba vinculado a la mafia italoamericana. Es el principio de ese recorrido y que lo amplían en el marco de la guerra sucia que se da en nuestro país y que se amplía en América Latina en el marco de las dictaduras. Estados Unidos lo perfecciona cuando ayuda a la separación de Taiwán de la República Popular de China. Allá crea grupos allá y en Filipinas, grupos de ultraderecha y de narcotraficantes. Por eso te decía al principio que la relación de la mafia italoamericana no se extinguió, sino que se amplió, ¿sí? También la French Connection, lo que es conocida como la conexión francesa, y viene hasta acá, América Latina, ¿sí? Por eso tampoco es casualidad que Pinochet y otros resultaran implicados en narcotráfico y algunas facciones del ejército. Entonces todo eso viene a derivar al pulimiento y al perfeccionamiento de grupos que trabajarán en el marco de lo que fue la guerra sucia, de lo que se conoce como guerra sucia, y guerra sucia entendida porque no trabajan directamente los aparatos del Estado, sino que trabajan en conjunto. El caso más emblemático pues fue Colombia, pero también aquí en nuestro país durante las administraciones del PAN y el último del PRI se dio de esa manera gravísima, y en las mineras llegaban y intimidaban a la gente, saqueaban a los que no querían vender sus tierras, en las zonas gaseras, pues también asesinando a personas que se dedicaron a los derechos humanos, a defender las tierras. Ellos son los responsables y están directamente vinculados con lo que te decía, con sectores empresariales que siempre su origen es el apoyo y la formación desde los Estados Unidos. No sé si con eso alcance a responder ahí tu pregunta, Jesús, o tu inquietud. Totalmente, querido maestro. Y yo quiero agradecerte estos minutos que nos has otorgado aquí en nuestra comunidad, el maestro Ramón César González. De verdad que es un honor poder platicar contigo y aprenderte todos los días. Muchísimas gracias, Ramón. Yo te agradezco a ti y a tu auditorio, Jesús. Pues yo a mí me da pena, yo soy penoso, me da vergüenza, pero espero poder haber aportado algo, contribuir a nuestro país.